Doctor Uribe, me da de nueva cuenta mucho gusto saludarlo y gracias por aceptar esta llamada en una agenda complicada a raíz de este referéndum, de esta decisión que toma la mayoría de los colombianos, aunque por muy poco margen, y la que pues finalmente usted impulsó desde su trinchera. Doctor, muchas gracias y buen día. Buen día, me da mucho gusto saludarlo. ¿Hablo con quién? ¿Con Oscar Mario? Así es, Oscar Mario Beteta, doctor Uribe. Bueno, Oscar Mario, mi saludo y a toda su audiencia en México, país al cual queremos tanto en Colombia. Mire, fue una campaña muy difícil porque, por ejemplo, para ese plebiscito bajaron el umbral del 50 al 13%. No hubo sino una pregunta. El gobierno impidió que hubiera recursos para el no. Abusaron del sí. Le dijeron a la comunidad internacional una cosa muy distinta de la realidad. Presionaron a todos los gobiernos regionales y locales con recursos y con chantaje para votar el sí. Ahora lo quieren desconocer. ¿Sabe cuál es el principal problema de esos acuerdos? Nos llevan al socialismo siglo XXI. ¿Sabe cuál es la principal preocupación de quienes votamos por el no? Eso no es la paz. Eso es construir en Colombia una segunda Venezuela que nos parece de la mayor gravedad. Doctor Uribe, una larga reunión la de ayer entre usted y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que arroja, de acuerdo a lo que señalan los principales medios allá en su país y pues prácticamente en el resto del mundo, es de mucho interés este, entre comillas, acuerdo de paz. Arroja algo de luz al entuerto surgido después de los resultados del pasado domingo en Colombia. ¿Hacia dónde se dirigen, doctor Uribe? Nosotros propusimos ayer lo que veníamos hablando en campaña, reformas de fondo a estos acuerdos. Ustedes en México no le darían elegibilidad política al Chapo Guzmán, ni a los cabecillas de los carteles. La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Aquí a sus cabecillas, a sus mayores responsables, les dan total impunidad y total elegibilidad. Con este grupo negocian una serie de obstáculos al sector privado que puede deprimir más la economía colombiana, que ha venido decayendo. A nosotros nos parece eso de la mayor gravedad. A este grupo le dan una serie de prebendas políticas. Por ejemplo, este grupo contaría con 31 emisoras, espacio de televisión, sumas muy importantes del presupuesto nacional. Este grupo tendría una gran injerencia en el manejo de sectores de la economía como el campo colombiano. A nosotros nos parece que eso le hace mucho daño a la vida social y económica. Eso afecta muy seriamente a la democracia, la empresa privada. Es un camino al socialismo siglo XXI y por eso pensamos que hay que hacer correctivos de fondo. Doctor Uribe, ¿tiene que ver o no tiene que ver solo con el perdón, sino también con la reparación de los daños en el sentido moral, en el sentido material y, si me permite, hasta en el sentido sentimental y psicológico? Aquí, por ejemplo, no se le exige a este grupo, que es considerado como el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no se le exige a este grupo que entregue el dinero para reparar a las víctimas. La reparación, dicen ellos, tiene que hacerla el Estado. Segundo, este grupo no ha tenido ninguna expresión de arrepentimiento, sino de justificación. Además, le dijeron a los diarios mexicanos que Santos les había reconocido la victoria. Y aquí en Colombia, ellos han dicho que con este acuerdo, donde Santos les dio todo, se reivindica la lucha armada. Esto no es un proceso de paz, sino un reconocimiento de quienes han actuado como terroristas contra una democracia. La democracia en Colombia ha sido respetable. Nosotros aquí no hemos tenido un grupo de insurgencia civil armada contra una dictadura. Aquí hemos tenido un grupo de narcotráfico, de narcoterrorismo contra unas instituciones del Estado democrático. Doctor Uribe, ¿por qué se hace primero, después de 4 años de negociaciones en La Habana, la firma de los acuerdos de paz, una gran ceremonia
en donde están presentes incluso representantes de otros países, hace unos días apenas allá en Cartagena de Indias, y después se va a este ejercicio democrático, el cual, o a través del cual finalmente la mayoría reprueba lo signado en Cartagena. ¿Por qué se hace así y no fue primero vamos al plebiscito y después la ceremonia para celebrar o no los acuerdos de paz después de 4 años de negociaciones en Cuba? Porque el presidente de la República impuso ese orden, porque hubo una serie de engaños, porque dicen que no hay impunidad y la hay totalmente, porque se necesitaba que votaran 16 millones de colombianos y se bajó eso a que votaran 4.400.000. Por fortuna ganó el no, porque esto ha evitado que hoy esos acuerdos estuvieran en la Constitución. No, a nosotros no nos oyeron nunca en estos 5 años, ni la comunidad internacional quiso prestarle atención a nuestros argumentos. A mí sí que me extraña el gobierno de Peña Nieto, porque el presidente Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, vino varias veces a visitarme en la presidencia de Colombia y conoció qué hacíamos nosotros y lo aplaudió mucho, etcétera, etcétera. A mí me duele mucho que México, que ha tenido esa lucha tan grande, ese problema tan grande de los carteles, en alguna forma caiga en el engaño de este gobierno de avalar esta impunidad. Se los tengo que decir, estimados amigos mexicanos. Entonces, el gobierno nunca quiso prestar atención a nuestros argumentos. Esta reunión de ayer, porque yo le pedí una cita al presidente de la República. ¿Por qué se la pedí? Porque siento un compromiso con el pueblo colombiano, porque siento un compromiso con esos colombianos que votaron el domingo, no solamente por los del no, sino por muchos del sí, que votaron por la esperanza de la paz, pero quizá sin dimensionar el daño de esos acuerdos. Doctor Uribe, tiene carácter jurídico, tiene peso jurídico el resultado de este referéndum. Eso fue lo que firmaron, está expreso, y ahora lo quieren desconocer, pero eso fue lo que firmaron. Si se atienen a lo firmado, el acuerdo hoy es inexistente. Sin embargo, nosotros hemos dicho, hagamos unas reformas de fondo. Ayer le dije al presidente Santos, si usted le hace unas reformas cosméticas y lo impone, yo lo puedo imponer, el gobierno tiene mucho poder, pero le hacen un profundo daño a Colombia. Pero entonces, ¿es vinculativo, doctor Uribe? La Corte Constitucional dijo que si el plebiscito no sacaba el sí, ni los votos necesarios, el acuerdo quedaba muerto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ganaron por medio punto porcentual los del no? Además, pero contra una desventaja tremenda. Si usted mira lo que fue la publicidad aquí, lo que fue la coacción del Estado, el engaño a la comunidad, toda la comunidad internacional vino a apoyar esto, sin saber que estaban apoyando. Entonces sí, ganamos por poquitos votos, contra una desventaja tremenda. ¿Sabe qué decían las encuestas? La encuesta que más cerca nos daba 20 puntos por detrás, 20 puntos abajo. Eso fue una lucha heroica de muchos colombianos, haber podido igualar al sí y superarlo, igualar a la presión del gobierno y la FARC y superarla, y ahora lo quieren desconocer. ¿Por qué se equivocaron tanto las encuestas? Daban, como usted bien dice, 10, 15 y hasta 20 puntos de ventaja al sí, doctor Uribe, y finalmente, con medio punto porcentual, ganó el no. No, yo no lo sé, hombre, yo no sabría, Oscar Mario, analizar encuestas, pero me parece grave. Ahora, si usted le pregunta, usted me llama una encuestadora a mí, que yo quiero la paz, claro que yo la quiero, Oscar Mario, a mí me parece bien eso, pero otra cosa es firmar estos acuerdos que lo que hacen es generar mal ejemplo, crear vulnerabilidad. Mire lo que pasó en El Salvador, esa ley de 1993 del Salvador, la acaba de derogar la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, porque lo que hicieron fue crear una amnistía total. Ahora que llegó la guerrilla al poder, esta es economía paralizada, prácticamente sin confianza e inversión. Nosotros hemos sostenido la tesis que la economía necesita 2 cosas simultáneas, confianza e inversión y políticas sociales. Pero ¿cómo se pretende en un país en el que acaban
con la confianza de inversión, tener políticas sociales. Doctor, unos días antes del referéndum, los mercados internacionales reaccionaron a favor de su país, de las expectativas del futuro de Colombia, si se llevaba a cabo este acuerdo de paz. Y sabemos que Colombia, como usted escribe el mismo lunes, después del referéndum, atraviesa por un momento económico difícil. El no provoca que del sueño o despertar colombiano van a regresar a la pesadilla, doctor Uribe. Mire, el país ha hecho un gran... Yo no dejé el país convertido en un paraíso, pero iba mejorando. Lo bajé a 47.000 hectáreas de coca, tiene 200.000. ¿Usted cree? Eso es una pesadilla. Yo lo dejé con una gran tasa de inversión privada. La confianza de inversión privada está caída por el manejo económico de este gobierno. Si usted mira el endeudamiento colombiano, el déficit fiscal, el de cuenta corriente, con razón a este país hace unos meses le bajaron la calificación, lo pasaron a un outlook, a una, ¿cómo se llama eso? A un pronóstico negativo, y lo están amenazando con quitarle el grado de inversión, cuando nosotros le dejamos a Santos una economía con gran confianza de inversión. No es sino preguntarle a los centenares de empresarios mexicanos que invirtieron en Colombia. Entonces ahora los mercados internacionales deberían ser claros. El problema no es que antes el país se salvó con el no. Lo grave sería que hubiera ganado el sí, que todo esto estuviera en la Constitución. Aquí lo que ha habido es un manejo económico muy grave, un manejo económico de exceso de gasto público, de trabas a la inversión privada, de exceso de impuestos. Aquí hay empresas que están pagando un 72% en impuestos. ¿Usted cree que así va a haber inversión? Doctor, entonces es un sí a la paz, pero no al perdón y al olvido. Hoy la prensa destaca que usted pide en el Senado amnistía para los soldados de la FARC sin delitos de lesa humanidad, pero excluye a la cúpula. ¿Es así? Así es, siempre lo hemos dicho. Y hemos dicho que se le solucione el problema económico a lo que es la base de la FARC. Ayer le dijimos al presidente de la República, si hay que solucionar el problema económico, no les regalen dinero. Pónganlos a eliminar coca y se les remunera por eso. Pero entonces, perdón que insista, doctor Uribe, ¿qué sigue después de esta reunión que tiene ustedes con el presidente Santos? Hoy hay unas reuniones de comisiones y yo he pedido que esos debates sean públicos. Lo que se negoció durante 4 años fue tras bambalinas y faltó quizá informar más a la opinión pública, específicamente a los colombianos, lo que se había puesto sobre papel. No, ellos estuvieron soltando documentos y nosotros reaccionando con análisis crítico, que nunca fue escuchado. Entonces, el decir no es un acuerdo para salvaguardar su democracia, doctor Uribe, desde su perspectiva. Así es, estimado Oscar Mario. Así es, usted lo ha dicho con mucha claridad. Entonces, doctor Uribe, desde su perspectiva, sabemos que no hay o no ha habido una buena relación entre usted y el presidente Santos, pero objetivamente el presidente de Colombia, con este resultado del referéndum, ¿pierde su capital político? No, mire, esto no es un tema de relación, esto es un tema de manejo del país. Nosotros lo elegimos a él en el 2010 y él llegó con unas banderas que eran las banderas que venían dirigiendo a Colombia y por eso lo eligieron los colombianos y cambió totalmente y el país va mal. Todos estos grupos estaban en el 2010 prácticamente terminando la desarticulación, él los revivió. Mire lo que ha pasado con la economía, estimado Oscar Mario. Las ciudades colombianas llenas hoy de microtráfico, etcétera. Mire lo que ha pasado con el endeudamiento, los impuestos, la confianza de inversión. Esto no es un tema de relaciones personales. Yo estoy muy viejo para detenerme en eso. Esto es un tema de visión de país. En otras ocasiones, doctor Uribe, que he tenido pues
el privilegio de platicar con usted vía telefónica o en persona, pues, pero vía telefónica le preguntaba en una visita que hizo a Cancún hace algunos años o meses, no recuerdo bien, pero le preguntaba qué puede tomar, y más ahora, con base en este resultado del referéndum y las negociaciones con la guerrilla, México, aunque usted es muy respetuoso para hablar sobre lo que se debe de hacer en otros países, así son, pero ¿qué podría tomar México, qué podría aprender México en esta lucha que se sigue contra los cárteles del narcotráfico en nuestro país? Que no van a seguir el camino de Santos, porque Dios, mire, esta semana ETA decía en España que el gobierno español debería aceptar una negociación con ETA como la de Colombia con la FARC. Y uno que aplaudía a España por la firmeza de haber encarcelado el terrorismo. Qué mal ejemplo está dando Colombia. Entonces, ¿es acertada la guerra que sigue México contra los cárteles de la droga, que para muchos pues está perdida porque se multiplican, se reorganizan? Bueno, pues todos sabemos cómo operan, doctor Uribe. Yo nunca he hablado de guerra, yo no sé cómo manejan eso en México. Nosotros tuvimos una política de seguridad, una política que tenía también un componente muy importante social, un componente muy importante de sustitución de cultivos. Teníamos 100.000 familias guardabosques que eliminaban droga, cuidaban la recuperación del bosque, se les remuneraba. Santos acabó con todo eso. También teníamos reinserción generosa, pero sin impunidad. Lo nuestro era una política integral. Mientras la demanda no disminuye en los Estados Unidos, doctor Uribe, la oferta de países como México, Colombia, Nicaragua, Venezuela, etcétera, pues tampoco va a cesar. Y yo le pregunto si sería justo obligar al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, pues a que tomen medidas y que den alguna solución, porque una vez que ingresan los estupefacientes a territorio norteamericano, pues ya no es culpa ni de los sudamericanos, ni de los centroamericanos, ni de los mexicanos, y mucho menos si se puede distribuir para el consumo de 40 millones de personas allá en la Unión Americana. Oscar Mario, esto tiene que ser un tema de corresponsabilidad universal. Y mire, uno de los problemas que tiene este acuerdo en Colombia es que Santos ha aceptado que el narcotráfico sea delito político. Usted se imagina un delito que ha causado en Colombia tantos problemas mayores, tantas tragedias de lesa humanidad. Esto tiene que ser un problema de corresponsabilidad universal. Pero ¿hay solución mientras Estados Unidos no haga nada para que siga ingresando la droga por sus costas y fronteras y se siga vendiendo y distribuyendo para que 40 millones la sigan consumiendo sin dar a conocer nunca un líder de ningún cártel de la droga o este mecanismo para su comercialización, doctor? Nosotros veníamos resolviendo el tema. Un día que yo le dije a las familias colombianas, a nosotros no nos importa lo que hagan Estados Unidos y Europa, ellos verán. Lo que nosotros tenemos es que proteger a nuestra juventud. Y nosotros veníamos avanzando en eso. La Constitución colombiana es clara, mire. Una reforma nuestra de 2009 dice, al consumidor no lo lleve a la cárcel, rehabilítelo, pero sancione drásticamente al narcotraficante. A mí me duele mucho, Oscar Mario, ver hoy el crecimiento de la drogadicción en la juventud colombiana. Pero entonces, ¿hay solución o no a esta problemática, doctor, específicamente en Colombia, con la guerrilla? Porque no solo están las FARC, está también el Frente de Liberación Nacional, y bueno, pues países como México, como Nicaragua, como Venezuela, que también padecen de este cáncer, doctor. ¿Hay alguna solución, repito, mientras Estados Unidos siga demandando tanta droga? Sí, nosotros seguimos avanzando en eso. Entre otras cosas, el avance colombiano le ayudaba a México, porque usted sabe que estos grupos colombianos han sido los principales proveedores de los carteles de México. Pero aquí necesita un esfuerzo de todos, Oscar Mario, y un esfuerzo integral, sensato. Nosotros nunca hemos hablado de meter a la cárcel al drogadicto, hemos dicho rehabilítelo, hemos hablado siempre de políticas de prevención, hemos hablado siempre de
políticas de sustitución de cultivos, lo veníamos haciendo. Mire, a mí me respeto mucho siempre platicar con usted. Yo llamé a la señora que le ayuda allí más temprano de lo que estaba previsto, porque debo tomar un avión para viajar a la ciudad de Cali. Estoy en el aeropuerto de Bogotá y debo abordar ya. Usted me permite y me perdona, debo despedirme para poder abordar este avión. ¿Cuál sería su mensaje a la opinión pública en nuestro país, de la radio en México, de un hombre que pues estuvo siempre luchando por el no en este plebiscito, dando las razones que usted ha dejado muy en claras? Y a manera de resumen, ¿qué sigue allá en Colombia y para el resto del consumo de drogas, doctor Uribe? Sobre las drogas, salvemos nuestra juventud, independientemente de lo que piensen en los Estados Unidos o en Europa. Tenemos un problema grande, creciente, de consumo en nuestra juventud. Eso es lo que nos tenemos que proponer, más allá del interés político, como padres de familia, etcétera. En cuanto al acuerdo de Colombia, yo le quiero decir a la audiencia suya en México, que es muy importante, con aprecio por el pueblo mexicano, que, ¿aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Con aprecio por la nación mexicana que ha sido generosa conmigo, le quiero decir esto: este acuerdo de Colombia necesita reformas de fondo, siquiera no se aprobó, porque se disponía que de ser aprobado subía a la Constitución y se convertía en bloque constitucional. Iban a sustituir la Constitución colombiana por 297 páginas, por 297 páginas. Eso es de la mayor gravedad. 297 páginas donde le aceptaron toda la FARC. Se lo resumo. Este acuerdo nos lleva a un socialismo siglo XXI, restricción de libertades de empresa privada, y cuando usted no tiene democracia y cuando no tiene dinámica de empresa privada, es muy difícil que haya los recursos para resolver lo social. Oscar Mario, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Siempre es un gusto saludarlo y platicar con usted. Bien, fue el doctor Álvaro Uribe, expresidente de